Hola, muy buenas, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Lirios Botella y hoy traigo un análisis, una reacción a una cantante muy joven que se llama Diana Ankudinova. Me la habéis pedido muchísimo en los comentarios, en las sugerencias, y hoy por fin voy a analizar por primera vez a esta cantante. La canción que voy a analizar se titula Can't Help Falling in Love, que es una canción romántica del género soft rock que interpretó Elvis Presley en la película Blue Hawaii por los años 60. De esta canción se han hecho infinidad de versiones, seguro que todos la conocéis, pero vamos a escuchar esta versión que, por lo que me habéis contado, es muy especial. Sabéis que es necesario que corte la canción en pedazos muy pequeños para poder subir el vídeo y que lo podáis ver. El análisis lo vamos a hacer, como siempre en este canal, atendiendo a los 3 pilares fundamentales para un artista, que son el sonido, la imagen y el discurso. ¡Vamos allá! De momento, en principio, tenemos una imagen muy poco usual, y es que se ve, es una imagen en oblicuo y se ve el reflejo de ella en el suelo y poco a poco va apareciendo ella, muy elegante vestida, con algún tipo de brillo en su indumentaria, pero da una imagen de elegancia y un poco sofisticación por el tipo de plano que se ha hecho para empezar esta actuación. ¿De dónde sale esa voz? Una chica muy joven que, porque la estoy viendo, porque si la estuviera escuchando, en principio podría pensar que es incluso un chico, por el registro tan grave que está haciendo en estos momentos. Lo dicho, llega a un registro masculino por lo grave de la voz y por el cuerpo de la voz. Es que es muy original esta forma de cantar, esta voz tan peculiar. El arreglo de la canción parece que está hecho sobre otra escala, sobre otro modo griego, porque suena más melancólico que el tema original. Nos lleva como a un lugar más recóndito del alma. Empieza a desplegar su voz en otro registro, se la lleva más al agudo. Me da la sensación de que es una mezzosoprano y en este tramo de canción ya se vislumbra una voz más femenina. Todo el audiovisual que tiene alrededor la está arropando y le está potenciando el sentimiento tan grande que ella está transmitiendo en esta canción. Entiendo que esto es un concurso al que ella fue a participar y por lo que veo está dejando a todo el jurado boquiabierto con esa voz. Es muy bonito todo lo que va sucediendo alrededor de ella. Es un audiovisual casi que eurovisivo, podríamos decir. Elegancia, presencia escénica y saber estar.
Aquí se demuestra que un escenario se puede llenar de muchísimas maneras. A veces solo con estar y con la presencia y con el porte de una persona y su manera de interpretar es suficiente para llenar todo el escenario. Voy a contaros una anécdota, y es que una vez estuve en un concurso y me dijeron en una de las actuaciones que no había utilizado todo el espacio del escenario. Yo, como era una canción íntima y tranquila, me limité a expresar y no estuve moviéndome de un lado a otro del escenario como pollo sin cabeza, porque creía que no tenía sentido para esa canción. Y me dijeron eso, pero yo estoy viendo aquí, y en muchas actuaciones lo veo, que hay canciones que no requieren de tanto movimiento, simplemente estar en un sitio y transmitir con la voz es suficiente, es que no se necesita más. Hay otras canciones que sí, pero esta, por ejemplo, no necesita más. Ahora se está yendo a un registro más agudo, con lo cual nos está diciendo que tiene un registro amplísimo. Ha venido de unos graves, gravísimos, y ahora está subiendo a unas notas muy altas, muy líricas. Es una pasada. Qué bonito esa voz lírica, el audiovisual y ese aire dándole en la cara, está transmitiendo todo el sentir de la canción. Uf, todos los pelos de punta tengo, y creo que todos los que están allí también nos ha emocionado a todos. Aquí se escuchan unos coros. Por una parte ella está cantando la voz grave, y por la otra se oye un coro grabado que es ella misma con esas voces agudas que venía haciendo en el tramo anterior. Es que es muy original este tipo de voz. No es nada común, es extraordinaria. Es fuera de lo común. La letra nos está diciendo: no puedo evitar enamorarme de ti. Sentimientos puros de amor, transmitidos con mucha fuerza, con toda la pureza del alma. Es como una diosa en un pedestal, con esas luces iluminándola al ritmo de la canción. Nos da una imagen como sobrenatural, muy sublime. Un gran control vocal, un saber transmitir emociones que nos llega a lo más profundo. Aunque haya personas que no entiendan lo que está diciendo, de alguna manera lo están entendiendo porque se está transmitiendo con esa fuerza vocal y esa expresividad. En cuanto a sonido, es una balada rock intensificada por la melancolía, y tiene un crescendo que va llevándonos hacia un final apoteósico en el que unos coros están potenciando ese final y lo magnifican todo. En cuanto a imagen, es algo impecable. Ella muy elegante, vestida, con un audiovisual que la arropa, que potencia todo el sentir de la canción, con los colores, con las luces, con las sombras, con los dibujos, mientras que ella se mantiene en el centro de todo como una diosa en un pedestal. Y el discurso de la canción es alguien que se enamora y que no puede evitar hacerlo. No puede luchar contra sus sentimientos, ni quiere tampoco. Cree en el destino y cree que las cosas pasan por algo. Ha sido un gran descubrimiento el de esta voz tan especial y tan magnífica. Os doy las gracias por haberme hecho la sugerencia de analizar y reaccionar a Diana Ankudinova. Me ha encantado. Si os ha gustado, podéis dejarme un like, podéis dejarme un comentario, una sugerencia,
Podéis pasar por el canal a ver las diferentes secciones. Me encantaría que entrarais en la sección de mis singles propios y les dierais una oportunidad, que para eso se creó específicamente este canal. Os lo agradecería muchísimo. Y como no, podéis suscribiros al canal y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!